El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas alertó el martes que las tiendas de la Franja de Gaza tienen comida para 4 o 5 días más, en momentos en que continúa el asedio del ejército israelí a este territorio palestino. La situación en Gaza está empeorando cada vez más. La situación humanitaria, pero también, por supuesto, la situación de la seguridad alimentaria. Las reservas actuales de productos esenciales solo alcanzan para 2 semanas, y eso a nivel de mayoristas. Dentro de las tiendas, tal vez quedan 4 o 5 días de reservas de alimentos. Israel decretó la guerra a Hamás después de que ese grupo islamista lanzara desde la Franja de Gaza una ofensiva sin precedentes contra territorio israelí el 7 de octubre, que dejó al menos 1.400 muertos, la mayoría civiles. Desde entonces, el estrecho territorio palestino gobernado por Hamás y que está bajo bloqueo israelí es bombardeado sin tregua por Israel. Estos ataques han dejado unos 3.000 muertos, en su mayoría civiles, y más de 12.000 heridos, según las autoridades locales. Los bombardeos israelíes, sumados a su orden de evacuar el norte de la Franja de Gaza, provocaron el desplazamiento de más de 1 millón de palestinos al sur del enclave desde el inicio del conflicto, según la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. Cientos de miles de civiles se hacinan así en el sur, cerca de la frontera con Egipto. Pero el paso fronterizo de Rafah, el único que no está controlado por Israel, que mantiene bajo bloqueo el territorio desde 2006, permanece cerrado. Pedimos el acceso sin trabas y el paso seguro a Gaza de los suministros humanitarios que se necesitan desesperadamente. Hemos movilizado más de 300 toneladas de alimentos que están o van en camino hacia el lado egipcio en Rafah. Eso es suficiente para alimentar a 250.000 de personas durante una semana. Convoyes de ayuda humanitaria partieron el martes desde Al-Arish, en el norte del Sinaí egipcio, rumbo a este puesto fronterizo de Rafah. En el material que hemos compartido son 4 a 5 días aproximadamente que está garantizado la alimentación. Después, ¿qué es lo que va a pasar? Es una interrogante, una preocupación, porque estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de personas, compadres. Vamos a tocar también el lado humano. Ante estos conflictos se han hecho muchos acuerdos de paz, pero lamentablemente ninguno han sido muy efímeros, compadre. Prácticamente ninguno se ha sentado precedente en todo esto. Pero el lado humano, comadre. Como estamos viendo, la Organización de Naciones Unidas dice que queda entre 4 y 5 días de comida, ¿verdad? Entonces yo quería preguntarles también, esta organización, ¿por qué hasta ahora no hace una resolución y diga cese al fuego? Inmediatamente necesitamos también a la comunidad internacional que se haga un cese al fuego. Son niños, bebés que están heridos, necesitan en este momento, el día viernes han hecho explosionar también una iglesia ortodoxa. Entonces son católicos también que han muerto, creo que si no me equivoco son 80 muertos, y ese hospital que han hecho explosionar, ¿no? Entonces ya se está quedando sin electricidad, sin agua, sin luz, sin comida, a una Gaza que ya son de 16 años, que está bloqueada, o sea, porque constantemente está bloqueada. Entonces yo digo, ¿dónde están esos derechos que toda persona tiene, ¿no? Esos niños que están muriendo, no hay luz, no hay agua. Entonces hacemos un llamado a todos los hermanos, a la comunidad internacional, al mismo gobierno, que vea esta parte, ¿no? Que realmente son años y años y años de una injusticia que Israel está cometiendo a este pueblo, a este enclave costero que es la Franja de Gaza. Y lo que queremos hacer también es que puedan mandar ayuda. Otros gobiernos como Petro, etcétera, se han solidarizado, como el presidente Maduro de Venezuela, y está llevando ayuda humanitaria, están mandando. Entonces hacemos un pedido también al gobierno para que pueda llevar ayuda humanitaria, pueda mandar, y la solidaridad con el pueblo de Palestino,
El pueblo palestino es como si nosotros nos vendrían a atacar Chile, por ejemplo, y que a nuestras casas entren y somos propietarios de nuestra casa y vengan y nos digan desalojen en este momento o nos ataquen con misiles y nosotros no tenemos ese ejército. Entonces los hermanos, yo creo que de Hamas, están ayudando, están colaborando para que ya no los puedan atacar y esto puede explosionar tal vez en una tercera guerra mundial. Por favor, somos seres humanos, somos madres, son niños, están indefensos y solicitamos a la comunidad internacional y al gobierno nuevamente la ayuda para el pueblo palestino, hermana. Entiendo, comadres, realmente nos entristece todo lo que está pasando, son años, décadas, compadres, comadres, de este conflicto. Entre los tratados internacionales, entre las instituciones mundiales, compadre, ¿cuál es el pedido, la protección que se debería brindarle, sobre todo a la población y a la población civil, sobre todo, compadre? Mucho se habla de lo que está pasando, creo que conocemos la mayoría de grosso modo, y simplemente aclarar algo. Imaginemos que simplemente en Bolivia, para las informaciones, haya el canal estatal. Solo imaginemos. Vamos a tener la voz unilateral de un medio que representa al Estado. A nivel internacional, la información llega unilateralmente por las agencias televisivas que conocemos nosotros, por ejemplo, la CNN. ¿Cómo arreglamos el problema para que ya no haya esta masacre, este genocidio que está cometiendo el Estado de Israel contra Palestina? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Porque necesitamos soluciones. ¿Quién la da las soluciones? Primero, una persona o un sujeto internacional en el derecho internacional, para que pueda convivir en paz, de acuerdo a la Carta de San Francisco de Naciones Unidas, hay como una constitución mundial, si me permite el término, dice, para prevenir la paz y para que no haya guerras. ¿Qué tenemos que hacer los estados, los más de 197 estados de Naciones Unidas? Cumplir lo que dicen las normas. Y en este momento, desde hace 75 años, muchos estados han incumplido las normas, pero el que más ha incumplido es Israel. Por ejemplo, en 1947-48 ha salido la resolución 181 de los dos estados que le mencioné. Luego ha salido la resolución 194 para que los palestinos regresen a su tierra. Hay muchas normas que por la brevedad del programa no las podemos mencionar. Lo único que podemos decir es que hay una serie de normas del Consejo de Seguridad que se tienen que sí o sí cumplir estas normas y de Naciones Unidas que no son resoluciones de carácter obligatorio o vinculantes, sí las del Consejo de Seguridad. Y las del Consejo de Seguridad manifiestan en muchas de sus normas que Israel debe dejar de apropiarse de los territorios que está ocupando, que Israel debe dejar de colonizar los territorios, que Israel debe sentarse a la mesa de negociaciones. Y el último de esos grandes acuerdos, después del 48, 67, 82, 80, etc., llegamos al 93 y al 95, donde se reúnen bajo el Tratado de los Acuerdos de Oslo, donde finalmente Israel dice, sí, yo te reconozco, hermano, tú habías sido un Estado, bien, te vamos a dar la soberanía y te voy a reconocer como Estado. Pero eso ha quedado ahí. ¿Y para qué ha servido esa promesa en el marco de esos acuerdos? Para que Israel desde el 93 al 95 hasta el presente ocupe de 110,000 colonos que había en 1993, 1995, 110,000, dijo sí te reconozco y dilató hasta el presente. Yeah. De esos 110,000 colonos, hoy en día tenemos casi 800,000 colonos. Conclusión, hoy en día no hay reconocimiento a Palestina. Conclusión, hoy en día están siendo bombardeados. Conclusión, hoy en día el derecho internacional humanitario es pisotado. No hay un respeto. Si respetaríamos las normas o aplicaríamos lo que dijo las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, esto se acabaría. Porque simplemente Estados Unidos y los 4 países que conforman el Consejo de Seguridad, basta. Y si no paran ustedes, nosotros vamos a intervenir con las fuerzas de paz de Naciones Unidas y se termina. Pero no hay voluntad política. Ahí está lo que tú dices, hermano. ¿Qué interés hay frente a más de 3,000 hasta el presente, hasta hoy, más de 4,200 muertos palestinos? Niños, mujeres, ancianos, civiles. Soldados, pocos.
Comadre Zdenka, usted lo ha dicho muy bien al inicio de la entrevista, los medios de comunicación juegan un papel importante. Los medios de comunicación, bueno, manejan prácticamente las masas, hacen creer lo que ellos quieren, comadre. Es importante esta parte, informemos a la población qué es lo que en verdad está pasando. Aquí decimos, medio de comunicación, el quinto poder, comadre. Esta parte usted lo ha citado, comadre, que tiene que estar a favor siempre del pueblo. Sí, estamos hablando de los holdings comunicacionales, que es decir, el lobby de lo que son el lobby de las comunicaciones, así como se hace el lobby de las armas, por ejemplo, esa parte, hablamos de mucho dinero en las armas, ¿no? Y igualmente, el lobby de los medios de comunicación tiene que ver en el manejo. ¿Quién ahora? ¿Qué queremos decir con lobby? Lobby. Podríamos hablar de negocio, porque vemos también Noam Chomsky o tantos otros, Ignacio Ramonet, en varios libros nos habla los medios de comunicación al servicio de quién. Si nosotros hacemos un estudio, por ejemplo, la mayoría de estas transnacionales, la mayoría de esas compañías internacionales que manejan no solamente un periódico, más de 1.500 periódicos, 2.500 editoriales, 9.000 radios en todo el mundo, ¿no? Periódicos, todas las cadenas de televisión están ocupados. ¿Quiénes son los dueños? A ver, Walt Disney, Time Warner, News Communication, NBC, NBC, todas estas compañías, oligopolios, grandes medios hegemónicos, manejan lo que leemos, lo que estamos viendo y lo que escuchamos. Entonces son tan grandes que están dominados. ¿Y qué hacen los otros medios? Replican. Por ejemplo, estos medios hegemónicos como la ABC, la BBC, The New York Times, Reuters, France Press, son tantos oligopolios que nos manejan. ¿Y qué hacen los medios nacionales? Replican. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es discernir con la comunicación alternativa. Por ejemplo, hay medios como Telesur, como Canal 4, que dan la voz al pueblo, como las radios mineras, etcétera. Entonces, ¿de quién estamos hablando, no? Entonces, estos medios que son como monstruos, así con esas palabras, manejan la información. Entonces, nosotros tenemos que discernir y llevar la voz al pueblo, ¿no? Antes de vertir cualquier opinión, compadres, comadres, siempre informarnos, compadres, por favor. Y lo bueno es que ustedes han estado compartiendo todo lo que saben, toda esta historia sobre este conflicto, comadre. Han estado el día viernes, han estado el sábado compartiendo en diferentes espacios. Así es. El día viernes, jueves, estuvimos en la UMSA, en la Universidad Mayor de San Andrés, dando un conversatorio sobre lo que estaba pasando en Palestina, Israel. Igualmente, el día sábado se ha llevado a cabo un conversatorio, una conferencia en el Café Semilla Juvenil, donde estuvieron presentes grandes personalidades y dando de manera didáctica, ¿no?, lo que se está viviendo. Y igualmente el día domingo se ha llevado a cabo una marcha en la Plaza del Estudiante a las 10:30 de la mañana para dar la voz al pueblo que en este momento está perdiendo vidas humanas y está quedando, ¿no?, en la muerte, ¿no? Compadre, para cerrar ya nuestra entrevista, sus conclusiones, les ruego. Una de las primeras conclusiones, agradecerles, comadre, realmente programas como Taipi, programas o televisoras como RTP, realmente muestran la objetividad de la noticia, ¿no? Acá hemos hecho un análisis estrictamente humanitario. No es que no sea musulmán, sea judío, aquí somos seres humanos, derechos humanos y derechos de la humanidad, como decía Fidel. Estamos apoyando la humanidad. Lo primero que se debe hacer es llamar especialmente a los estados, especialmente al Estado agresor de Israel, a que cumpla el derecho internacional público de cara a la humanidad. Segundo llamado que hacemos es que los países que actualmente conforman la comunidad internacional
se manifiesten con acciones reales, no simplemente con cantos de sirena o promesas o apoyos espurios, apoyos sencillos. Una acción, por ejemplo, es decir, bueno, en este momento rompo relaciones diplomáticas con Israel si no se cumplen las resoluciones de Naciones Unidas. O en este momento voy a iniciar una acción penal ante la Corte Penal Internacional. O en este momento vamos a sacar un manifiesto de apoyo y vamos a mandar ayuda humanitaria a Palestina. Esas son las acciones reales que se debe tener. Y a nuestros hermanos, a nuestras comadres, compadres que están viendo, siempre analizar, como usted decía, comadres, las noticias, de dónde viene, quién escribe, para qué escribe, por qué escribe, porque siempre hay un fin. Siempre nosotros estamos hablando, pero ellos también están hablando. Nosotros hablamos en defensa del derecho humanitario. Porque un medio, un periodista, tiene algo atrás que decir, tiene un tras bambalinas, como decimos. Hay algo. ¿Por qué escribe? ¿Para qué escribe? ¿Por qué informa? Entonces, compadres, los compadres y las comadres tienen que saber de dónde viene la información, cómo se utiliza, y bueno, hay que empezar a indagar y ser libres y tener la verdad en virtud y en pleno apoyo al derecho humano, de la vida, del amor. Gracias, Roberto. Comadres Denka. Muchísimas. Por favor, sus conclusiones. En estos momentos están muriendo muchos bebés. Hay imágenes muy desgarradoras. También tocarles el corazón. Queridas hermanas, hermanos que nos están en este momento viendo, escuchando por este medio, queremos llegarles al corazón. Como mujer, les digo también que la parte humanitaria, valoremos. Yo me acuerdo cuando el hermano Carlos Palenque, él siempre ha estado aquí y llevaba la voz al pueblo. Y así es, hermana, Aruski, Pasipjañana, Kazaki, Punirarquispaua, siempre nos han dicho, ¿no?, que dialoguemos, que el pueblo tiene razón. Entonces, en eso estamos. Allá están muriendo hermanas, bebés, y en este momento tenemos que ver esa parte humana. Luchemos por ellos, hablamos, por favor. Allá tenemos sobrinos, hermanos, que hay un niño chileno de nuestro querido hermano, Gustavo Casem, el nombre es Casem, que está desaparecido. Se encuentran latinoamericanos también allá y veamos que nos solidaricemos con ellos, solidaridad para el pueblo palestino. Queridos hermanos, queridas hermanas que nos están escuchando, ayúdanos a llevar esta voz a los sin voz por Palestina. Muchas gracias, querida hermana. Gracias. Una vez más, Roberto Chambi. Gracias, comadres Denka Saavedra, compadres, comadres del Taipi. Hemos querido hablar de este conflicto Palestina-Israel, Israel-Palestina, compadres. Es un conflicto de décadas, compadres. Y aquí en el Taipi hablar así muy sencillo, hablar en lo facilito para que podamos entender, compadres. Pero aquí, en estos conflictos, quien pierde son los niños. Es la población civil, son nuestros hermanos y nuestras hermanas. Ya volvemos.